Ha sido un día muy importante para la alférez Borbón. La princesa de Asturias ya vuela sola. La heredera ha concluido con éxito la suelta, es decir, su primer vuelo en solitario pilotando este pedazo de avión que están viendo en las imágenes. Es un Pilatus, puede ser. No sé, pero ahí va alguien detrás. Pilatus C-21. Fíjate sí, son los nuevos aviones turcos, de fabricación turca, que ha comprado el Ejército del Aire para la formación de sus pilotos de combate. ¿Qué pasa? Oye, poner la imagen. Queremos verlos más. Hay un señor que va detrás, Uf, pero de todas formas hay primero una preparación ojo, de simulador. Primer vuelo en solitario. Por eso. Bueno, a mí me dicen que el que han grabado, no ha sido el primer vuelo real. No, porque ahí va con un señor detrás. No ha sido el primer vuelo real. A ver, pero si bueno. lo ponéis la imagen otra vez, se ve un casco. Sí, se le ve, sí, se ve. Detrás. Que no pasa nada. La heredera se está formando como piloto de combate en el Ejército Pero del la Aire. foto que le hicieron al rey Felipe, entonces príncipe, era con un F-18. En su época, un pedazo de pepino, que eso era... Pues yo os aseguro y que... aquí, pues yo de todas maneras, yo no sabía que se antes del F-18 ¿eh? pilotaba los de alumno, los de adiestramiento, que son claro. estos. Sí. No se subió en un F-18 el primer día que llegó a San Pero hay Javier. fotos, ¿no os acordáis las fotos? Así mirando por la ventanilla. Veremos seguramente fotos de la heredera. ¿Lo veis que hay un casco detrás? Tiene Yo os muchísimo mérito. aseguro que ahora mismo un señor que se llama Felipe VI está emocionadísimo con este momento. Orgulloso, Y orgulloso, igual que su abuelo, porque bueno, para ellos este paso por el ejército es algo mucho más que profesional, ¿no? Es una cosa muy sentimental que la viven desde Bueno, muy adentro. la princesa hasta la altura está demostrando que está perfectamente preparada y dotada, ¿no? Porque no todos los estudiantes tienen la posibilidad de hacerlo. Hasta que no llevas un periodo de entrenamiento con los simuladores que se utilizan, no das este paso. Y en las notas académicas también está consiguiendo... Muy buenas notas. Pero yo creo que hay un excelentes cambio, notas. si os dais cuenta, entre su paso por la Marina y su paso por el Ejército del Aire. Porque ahí precisamente en el Cano lo pasó fatal. Mientras que aquí se le ve más feliz cómoda. y cómoda. Sí. Esa es una gran diferencia. ¿Que lo pasó fatal en la travesía del Cano, la heredera? Sí, pues se mareaba, tenía problemas, mareaba. sí, tuvo problemas. Si es que no ha hecho nunca náutica. Tú, por ejemplo, los has visto en Mallorca, nunca. Yo me Mientras que a mareo, los demás, sí. Entonces, meter en un barco a uno, por ejemplo, que es de Albacete, O de se Mérida, marea, o de obviamente. Abajo. Pero No si mete tiene uno nada de que ver esos- con la procedencia. Entonces, fíjate, te quiero decir, Tiene que ver con que te somos marees de o no. tierra y no Pero hemos pisado fíjate un que barco todos en la sus vida primos y iban, te mareas. todos sus primos donde iban a la escuela de vela aquella de toda la vida. O sea, que alguien que vive en Marín no puede marearse. No, ya porque los esta que vida no no se se puede. puede. En No, Marín porque ya no tenemos se mal de tierra. Claro, si eres Yo de me he Albacete, metido en como no hay mar, Mallorca. Galiacho, Yo me he te metido mareas, en ¿no? Mallorca y me he ¿tu mareado. cámara es nada más esa? Mándale meterme un en beso a los de barco. Albacete. Bueno, pues día importante para la Casa Real, que por fin libera las imágenes de su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier. Y es que ha protagonizado uno de los momentos más importantes de su formación militar. Ahora hablamos de lo de Galiacho, realizando su primer vuelo en solitario tras terminar su formación en el Ejército de Tierra y la Armada. La heredera al trono de España, bueno, pues aquí nos quieren hacer ver que es una mujer valiente a pesar de los rumores y el oscurantismo durante muchas semanas que había sobre su formación dentro de la Academia General del Aire de San Javier. La Casa Real Española ha difundido estas imágenes donde la hija de la reina Leticia y el rey Felipe VI realiza el trayecto por las cercanías de la base a bordo de un Pilatus PC-21, tan solo 4 meses después de incorporarse como alférez al Ejército del Aire del Espacio. Bien, yo tengo un poco la ligera idea de que estas imágenes no son recientes. Recordemos que ya hablamos de que Leonor había volado sola y de hecho estuvimos exponiendo cómo había sido todo, lo habían dicho medios importantes y solo salió a desmentirlo bueno, pues una persona muy cercana a Juan Carlos I, como es el periodista Alejandro Entrambas-Aguas. En estas imágenes vemos un poco el día a día de Leonor de Borbón en la Academia Militar, mucho sol, y no estamos precisamente en época de sol, y ahí ha recibido formación teórica y práctica para llegar a este momento donde ha superado sus propios miedos. Durante este periodo de instrucción, que ha incluido el entrenamiento en el simulador de vuelo, ha alcanzado las competencias necesarias para realizar la suelta, soltarse con el avión,
con seguridad y completar su primer vuelo en solitario en el avión Pilatus PC-21. Bueno, esta es la descripción del pie de foto de la imagen, en este caso, que ha trasladado Casa Real a redes sociales. Durante estos 4 meses de instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, pues eso, ha incluido este entrenamiento que finalmente, bueno, pues le ha llevado a poder conducir sola, pilotar un avión. Además, también ha recibido instrucción para sobrevivir en el mar. Ha estado en el Zahón Anti-G, imprescindible para soportar las fuerzas del vuelo. Y bueno, pues ya a partir de esto, cuando termine este año, la princesa Leonor se podrá graduar y podrá volver, en este caso, a la vida universitaria. Bien, muchas cosas que comentar. Claro, veníamos del barco de la aventura del Cano, donde precisamente no lo pasó bien, muchos mareos, lo que ha insistido Galiacho, pero también hay voces críticas respecto a esto. La primera es esto que estoy diciendo, de que las imágenes no son recientes, es decir, ahí vemos y Murcia sabemos que hay mucho sol, pero ahora mismo la península no está precisamente boyante en lo que a buen tiempo se refiere, con lo cual esto se ha podido hacer incluso antes. Creo que esto va con intención, lógicamente. Si liberamos estas imágenes, no decimos si son recientes o son de hace un tiempo. Y bueno, pues podemos ver en este caso cómo no ha tenido problemas Leonor en pilotar esto. Bien, hay que decir que la tecnología ha avanzado incluso para las aeronaves, porque este es un punto crítico que se está tratando también. Y no cualquiera que opine en redes sociales, sino en este caso profesionales, diciendo que bueno, que esto no lo puede hacer cualquiera, pero que la cosa se ha facilitado mucho de un tiempo a esta parte. Es decir, que prácticamente pueden ir estas cosas en automático. Bien, esto es un poco lo que pasa. Evidentemente ha recibido formación en un simulador de vuelo. Recordemos que la información que salió hace unas semanas decía que habría sobrevolado Menorca. Yo no sé, de esto ya me pierdo ya un poquito, si realmente ha podido hacer un viaje de esas características. Pilla cerca, sí, pero bueno, no tan cerca. Así que en este sentido parece que Leonor lo está haciendo bien, con lo cual tampoco se entiende que estas imágenes pues no se hayan liberado antes, en este caso para callar bocas. No lo sé, quizás estén ocurriendo cosas, quizás no quieren que se repitan un poco. Cuando Leonor estaba en el Cano, se hablaba mucho de la insistencia de Leticia en hablar con su hija, porque lógicamente por razones de seguridad Leonor está habilitada con un teléfono móvil que sus compañeros no. Entonces no sé si se quiere evitar un poco hablar de ese tema. Ahí la vemos, pues yo la veo un poquito mareada. Ya he terminado con esto. Bueno, madre mía, sí. Fijaos cómo sale un poco. Y bueno, aquí los compañeros aplaudiéndole. Bien, yo particularmente no dudo que haya sido capaz. Es verdad que sorprende que las imágenes salgan ahora, que se estén vendiendo pues prácticamente como una gran proeza, o sea, como si no fuera capaz de hacerlo. Es verdad también que los mareos en el agua no tienen por qué reproducirse en el aire y viceversa. Y bueno, estas imágenes son un poco ad hoc. Vemos aquí a los compañeros hablando con Leonor. Nos la quieren mostrar en este caso pues como una más. Pues eso, natural, ¿qué tal? Hablando, sí, una imagen cercana. Pero ellos saben perfectamente que está ahí la cámara. No, esto no es espontáneo. Precisamente. Pero bueno, al final es la política de comunicación que han elegido Felipe y Leticia, que no sé si es la mejor, pero es la que le ha tocado a Leonor. Hoy que sale todo esto, se vuelve a insistir en la desaparición casi por completo de la infanta Sofía. En fin, veremos, porque yo supongo que con esto habrá bastantes novedades.
que me parece que vamos a tener malas noticias, no en este caso de la Casa Real Española, sino de una europea durante los próximos días. Pero bueno, de eso ya informaremos en este caso en otros vídeos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí en JDC y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.